Hola, buenos días. ¿Aún? Sí, buenos días. Buenas tardes. Pero como a las 12, yo encuentro a las 12 no es buenas tardes. Ya, buenos días. Estamos en una nueva masterclass de Proyectación UDD con Julio Correa, que es el director de UDD Ventures. Estamos muy agradecidos de esta masterclass que lo que busca es que entendamos cómo se financia el emprendimiento. Desde el lado público, desde el privado, desde cómo ustedes pueden sobrevivir. Vamos a hablar del Valle de la Muerte, de todas esas cosas que uno aprende solo en estas masterclass y que dan mucho susto, pero que cuando uno las entiende, le gana el Valle de la Muerte y lo cruza victorioso, como en los Juegos del Hambre, así que vamos que se puede. Y eso, pues agradecido, Julio va a exponer y después todas sus preguntas. Acuérdense que están abiertos los Cercotec, están abiertos los Corfo. Julio tiene un fondo, entonces anoten todas sus preguntas porque este es el momento. Eso. Gracias. Gracias, Dani. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir. A ver, como dijo Dani, yo voy a hablar de básicamente dos cosas. Una parte inicial que es un poquito técnica, básicamente para poder entregarles un par de conceptos que a mí me parece que son claves entender y que en mi experiencia de ya varios años trabajando en esto, como que creo que no es trivial entenderlo, aunque aparentemente es súper trivial. No sé si me explico. Son conceptos muy sencillos, pero en general la gente no los entiende y no los aplican. Y por lo tanto ocurren hartos descalabros financieros en las empresas que nosotros vemos o que hemos apoyado. Y por eso los quiero contar. Y la segunda parte tiene que ver con fondos. O sea, ahí les voy a contar un poquito los fondos que están, más o menos cómo pueden postular o cómo pueden enfocar una aplicación de manera tal de maximizar su probabilidad de adjudicarse ese fondo, ¿ya? Mi nombre es Julio Correa, soy director ejecutivo de UDD Ventures. Antes de partir con los temas conceptuales, nosotros hoy día en UDD Ventures, hoy 22, estamos abriendo un llamado para financiar emprendedores que se llama Open Startup, y es open, abierto, porque queremos recibir emprendedores de todas las industrias. O sea, no tenemos un foco específico, así que con modelos de negocio o propuestas que tengan cierto nivel de innovación o novedad, digamos, ¿ya? Idealmente basados en tecnología, idealmente, pero si no, bueno, si tienen cierto grado de novedad y son interesantes, pueden escalar, postulen o vayan a verme en su defecto o vayan a las sesiones informativas. Vamos a estar esto va a estar abierto hasta el, no recuerdo bien, finales de abril. Vengo llegando de vacaciones, así que tengo algunos lapsus mentales, pero hasta finales de abril. Así que vamos a estar todas las semanas haciendo sesiones informativas, de manera que si les interesa saber más pueden ir a esas sesiones y es interesante porque hay más emprendedores y pueden también tener más información, dado que en general hay muchas preguntas en esas sesiones, ¿ya? Esta imagen corresponde a la inauguración, que es el martes 27 de marzo, la próxima semana, en la mañana, ahí en Avenida Italia con Bilbao estamos nosotros, que no es una invitación abierta, pero lo puse porque era lo que tenía más a mano, ¿ya? Pero la convocatoria abre hoy en una plataforma, en nuestra página web, y una plataforma de postulación de proyectos que es bastante más amigable que la de Cercotec. ¿Conocen la de Cercotec? Ya, es bastante mejor que la de Cercotec, creo, humildemente, y que la de Capital Semilla de Corfo también. Así que eso, les paso el aviso antes, me parece razonable partir con el aviso. Disculpa, hay como un acople, ¿podéis bajarlo un poquito, por favor? Eso. Ya, a ver, un aviso antes. Yo trato de no hacerlo, pero en general caigo en esta cosa de ocupar algunos como conceptos en inglés, porque este mundo tiene harto concepto que ha sido creado en Estados Unidos particularmente, entonces como que van a encontrar hartas palabras en inglés. No lo hago por cliché ni nada, sino que es porque las traducciones, no hay traducciones literales, entonces ahí les puedo explicar, o si tienen dudas me pueden preguntar, pero para que no crean que soy usiútico ni nada por el estilo, trato de no hacerlo, pero a veces como que no se puede, ¿ya? A ver, en general hay dos tipos de capital y formas de financiar una empresa, ¿no? Con aportes de capital. Uno es subsidios, ¿cierto? Los premios que se ganan en Corfo o donde sea. Y
aportes de capital. Financieramente, o sea, para efectos de flujo de caja, y quizá aquí hay una primera distinción, para efectos de la gestión de un flujo de caja de una empresa, que es en el fondo la plata que tenéis para poder financiarte, estas dos cosas se manejan igual. No sé si me explico. Para efectos de contabilidad y finanzas se manejan de dos formas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque el aporte público, bueno, ambos son pasivos, pero hay una distinción ahí entre cómo se contabilizan, ¿verdad? Por si acaso hay una primera distinción porque lo que vemos nosotros y lo que yo he visto en general es que cuando alguien se gana un subsidio, lo contabiliza mal, ¿ya? Entonces lo pasan como gasto, no sé si quizás estoy diciendo un poquito técnico, pero lo pasan como gasto cuando no es un gasto sino que es un pasivo y por lo tanto tributan mal y tributan dos veces, digamos, entonces pagan impuestos dos veces. Tienen que tener cuidado con sus contadores cuando alguien de aquí se ha ganado un subsidio, un Cercotec, un Corfo, algo, pero les interesa postular, supongo, ¿no? Ya, probablemente se gane en algún momento, se gane en alguno, entonces tienen que tener mucho ojo en cómo contabilizan estas cosas. Ya, primera distinción, ¿ya? La primera parte voy a hablar del segundo tipo, de los aportes de capital. Antes de eso, tres conceptos clave que no sé si los manejan. Supongo que algunos algo deben entender, pero como les decía cuando partí, en general con lo que yo me encuentro es que estas cosas nunca están tan claras y nunca se aplican bien. Tres conceptos fundamentales y lo que les decía, van a encontrarse con anglicismos. A plata en el banco, que también tiene un concepto en inglés, pero me resulta más fácil ponerlo así en español. Por otro lado, burn rate y runway. Les voy a explicar qué son cada uno, ¿ya? Bueno, plata en el banco es más o menos trivial. La plata que puse ahí, esa foto, pero es básicamente la plata que tienen disponible para gastar, ¿cierto? Como los activos más líquidos, por decirlo de alguna manera, no la caja. Está ahí para echarle mano y para poder pagar. En general, las empresas, no las grandes, pero las empresas medianas y chicas quiebran por problemas de caja, ¿ya? No sé si lo han escuchado, pero esto es cierto. O sea, del 85% de las empresas que mueren a menos de 5 años, el 90% de esas empresas debe morir por problemas de caja. ¿Y qué significa eso? Que puede porque tienen productos buenos, tienen productos que se venden, que hacen calce con un mercado, que tienen segmentos que los compran, pero no son capaces de financiar el déficit, ¿ya? ¿Están de acuerdo con eso, no? Eso es lo primero. ¿Y por qué es importante la plata en el banco? Porque financia esto, lo que se llama el burn rate, o la tasa a la que queman plata, ¿ya? Que ahí está la definición, que es en el fondo lo que entra menos lo que sale, ¿ya? Y para financiar ese burn rate es súper relevante que entiendan y puedan gestionar bien la caja, ¿ya? Si tienen dudas me pueden preguntar, vamos conversando. Y ahí el burn rate es tasa a la que, como la traducción más literal, en el fondo es quema de combustible. En el fondo es básicamente a qué tasa se va quemando lo que tienen adentro, ¿ya? Y por otro lado, el runway. Y esto es también muy relevante que lo tengan clarito. El runway es, en el fondo, como la pista de despegue. ¿Cuánto tiempo tienen en meses o en alguna unidad de tiempo determinada antes de que se les acabe la plata? Hasta que se les acabe la plata, ¿ya? Y hay una formulita que relaciona, bueno, ahí dice meses de vida que le quedan a mi empresa. Típicamente meses, porque en años no tiene demasiado sentido. Estas cosas generalmente se gestionan en meses. Y hay una formulita que no sé si esto lo han visto alguien o cursos de contabilidad han tenido, supongo. O alguien, ¿no? Yo no. Ya, chuta. Ya, pero pues, suponiendo que tienes una buena contabilidad y que tus números están bien y que el contador te ayuda y no te complica las cosas, digamos, tú podrías tener información que te permite calcular estas cosas, ¿ya?
Que en el fondo es, la plata en el banco lo deberían tener todos porque la plata del banco es una cuenta contable, ¿cierto? Es un asiento contable de los libros de contabilidad, libro mayor, digamos, debería tener ahí plata, cuánto te queda y los balances mensuales, si es que ustedes tienen balances mensuales, pero esto es un número contable. Y las otras dos cosas salen de agarrar esa información contable y hacer un análisis financiero. ¿Ya? Entonces, es un poquito más complejo, pero no es tan complejo. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Es fundamentalmente que, y esto por eso les dije que era como una introducción un poquito técnica, que ustedes tienen que esto tenerlo al dedillo. O sea, tienen que manejarlo con el dedo chico. Esto es clave. O sea, no pueden, ustedes todos quieren hacer una empresa o todos tienen como alguna compañía o un proyecto, ya. ¿Cuántos tienen esto? Ya es fundamental. Cualquier otra cosa financiera debiese llegar o redundar en la gestión de estos tres números o indicadores, sobre todo en Runway. En el fondo, la fórmula que está ahí básicamente se traduce A meses. A meses. Sí, pero en el fondo quiere decir cuánta plata dispone ya sea la empresa para pagar lo que tiene que pagar. Para pagar los costos operacionales, por ejemplo. O lo relaciona de alguna forma, si es que no llegase a vender absolutamente nada, igual tengo un colchón disponible para subsistir. Claro. Sí, pues eso es. Eso es. O sea, es cuánta plata, básicamente lo que te dice es cuánta plata necesitáis tener para vivir un determinado número de meses en el régimen que tienes hoy día. Eso es. ¿Ya? No tiene que ver tanto con el crecimiento, porque esto no necesariamente te permite crecer. Si finalmente para poder crecer, tú necesitas generar inyecciones de capital que no financian esto. Esto es para poder mantener la operación durante un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? Pero esto es clave porque esto tiene que ver con gestión de flujo de caja. Y como les decía antes, la gestión de flujo de caja es el motivo básicamente principal por el cual quiebran las empresas medianas y chicas en todo el mundo. Esto es como un número normalizado, estándar. ¿Alguna pregunta? Para poder avanzar. A ver, vamos, ya. Antes de lo que está diciendo antes, para poder financiar estos déficits uno puede ir a buscar subsidio, que es la última parte de la presentación, o ir a buscar plata privada. ¿Ya? O sea, hay algunos mitos y leyendas, digamos, de levantar plata de los inversionistas que quiero tratar de despejar un poquito ahora en función de nuestra experiencia y de lo que hemos visto durante estos años. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las ventajas de tener plata? De levantar capital. Esto quiere decir que ustedes vayan y vendan típicamente un pedazo de su empresa, la parte que sea, digamos, a un tercero para que financien ese déficit. Son estas que están acá. Entonces, primero, tener plata o levantar plata de un tercero permite financiar actividades para poder efectivamente hacer lo que tienen que hacer y eventualmente tener éxito, ¿no? Ya sea como sea que hayan definido su éxito. ¿Cierto? Quita urgencia de vender, que esto yo no sé si es tan bueno, pero típicamente puede quitar urgencia de vender en la etapa donde ustedes están desarrollando el producto, están avanzando en, no tengo idea, pruebas técnicas o algo por el estilo, ¿ya? Típicamente un nuevo socio con experiencia en la industria puede aportar muchísimo a esa empresa, ¿cierto? Porque si es una persona que tiene plata, no solo tiene plata, uno podría esperar, sino que también tiene contactos y tiene otras cosas que pueden aportar o ser de valor para esa empresa. Y típicamente, y esto es importante, impone disciplina. ¿Por qué? Porque eso yo lo veo mucho. No quiero decir con esto que sea el caso de ustedes, pero en general, emprendedores, no hay tanta disciplina en reportar y en hacer gestión. ¿Ya? Bueno, hay algunas desventajas de levantar plata. Primero es que todo capital, ya sea un subsidio o un aporte privado, tiene costo.
O sea, esto no es gratis, ya sea a tiempo. O sea, ustedes pueden pensar que un Cercotec, por ejemplo, que ustedes no tienen que entregar un Cercotec ninguna parte de su empresa a nadie, igual tiene costo porque primero tienes que ir a como 6 meses de talleres y cosas por el estilo y llenar formularios y eso es costoso, digamos. ¿Ya? Y bueno, ¿para qué decir cuando entregan parte de la propiedad de la empresa? El costo es perder propiedad, ¿no? Acciones o lo que sea. Quita independencia para tomar decisiones, eso no necesariamente es tan malo, pero en una etapa temprana muchas veces las mejores decisiones las toman los emprendedores, los que conocen del producto, los que conocen del segmento más de cerca que un tercero que está poniendo plata que típicamente no tiene tanta experiencia. ¿Ya? Esto es lo creo que lo más grave, genera falso sentido de seguridad. ¿Por qué? Porque retrasa, lo que dije antes, retrasa en general la urgencia de vender. Y yo creo que lo más relevante, una de las poquitas cosas que yo he aprendido es que lo más relevante acá es vender. Lejos, venta. O sea, financiar la caja con venta es lo más relevante, es lo que hay que tratar de hacer. Entonces, levantar plata, quita esa urgencia, saca ese incentivo. Por lo tanto, no es finalmente tan bueno. O es una desventaja más bien. ¿Ya? Y por eso, como corolario de alguna manera, lo último que aparece en la grilla es que puede llevar a tomar malas decisiones. ¿Está claro? ¿Está bien? Ok. Si tienen preguntas, me levantan la mano y me interrumpen. A ver, la pregunta fundamental aquí es, bueno, si se necesita plata. Entonces, para poder responder esa pregunta hay que primero hacer como este check list. Y bueno, la respuesta es depende. ¿De qué depende? De todas esas cosas que están ahí. Primero, hay algo que no está acá, que no sé si está, pero no está tan claro, que hay una primera pregunta así fundamental, que es, si necesitan plata para financiar caja, la urgencia y el proceso puede ser muy complejo, ¿ya? Y probablemente los va a llevar a tener un mal inversor, un mal inversionista. ¿Ya? Si eso está resuelto de alguna manera, o quieren, lo que tú preguntabas, y quieren financiar crecimiento u otro tipo de cosas, tienen que hacerse estas preguntas. ¿Y de qué depende? Bueno, del tipo de empresa y su industria, de la visión y la ambición de los emprendedores, si quieren crecer y quieren expandirse, lo que sea. Típicamente van a necesitar plata, un fondo privado. Si no, no. Del momento de desarrollo en el que se encuentra, bueno, de la facilidad para encontrar ciertos inversionistas en algunas industrias particulares, ustedes todos están metidos en industrias creativas, ¿no? De alguna manera. Yo tengo la impresión de que inversores para industrias creativas no es tan fácil encontrar. Tengo la impresión. Pero supongo, no sé por qué te ríes. Yo tengo la misma impresión. Ya, yo la verdad es que vengo más del ámbito de la tecnología, de tecnologías de información, donde es más fácil encontrar inversores, hay más desarrollo. ¿Sí o no, Dani? Es más complicado aquí, ¿no? Sí, cuesta Encontrar, digamos, porque que entiendan la necesidad. Porque yo siento que es Dale. es un mix de entender que de ver la necesidad del sector, o sea, de que en verdad es un sector relevante. Pero también yo creo que, y por eso hacemos estas masterclass, tiene que ver con cómo somos capaces nosotros desde esta industria de ir a hablarle al inversor. Y estoy súper resfriada. Y en ese sentido tiene que ver quizás con no solo hablar de lo buena o útil o bonita o necesaria, que es mi idea, que son cosas que a mí me ha tocado escuchar en paneles de inversión, sino que también poder llevarlo como a números. Yo sé que todos acá tratamos de hacer lo mejor para los otros, pero eso hay que decírselo al señor que va a poner las lucas, no solo desde ese lugar. Eso, creo yo. Mira, lo que dice la Dani es súper importante porque finalmente el que pone la plata termina poniendo la música. Entonces, como que ponen las reglas. Lo que un inversor quiere ver, privado, digamos, un gallo que te puede poner harta plata, es estos números que les mostré antes. ¿Cuánto necesitan? ¿Cuánto tiempo les va a financiar? ¿Y a qué tasa van a quemar esa plata? ¿Ya?
Y bueno, y responder estas preguntas, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Hacia dónde quieren llegar? Pero básicamente el tipo quiere entender en qué se va a gastar su plata y en cuánto tiempo. Y de alguna manera también, y esto tiene que ver con una estrategia de fondeo, de financiarse, es qué pasa después cuando la plata que tienen o que le están pidiendo a él o que tienen el subsidio de Corfo, lo que sea, se acabe. Eso es clave. Porque si cuando esa plata se acaba, ustedes van a entrar en una crisis, es el peor de los mundos, para ustedes, para el inversionista, para quien sea. ¿Ya? Y es malo para ustedes, porque finalmente si estos gallos no son tontos y los bancos tampoco, menos. Entonces, si ustedes van a un banco a pedir una línea de crédito para financiar caja, porque no tienen cómo pagar el IVA, sueldo, lo que sea, te van a pegar un palo, ya sea porque factorizaste una factura, y los factoring, ¿alguien ha factorizado? Pero ¿saben lo que es factorizar una factura, no? Tasas brutales de interés, entonces eso tienen que tratar de evitarlo vía estas cosas. Si van a donde un inversionista porque tienen algo interesante, pero tienen problemas de caja, igual te va a pegar un palo porque te va a estar financiando algo que tú debes ser capaz de financiar con tu propia operación. O esa es la lógica más o menos de que tiene un inversor privado para efectos de poder evaluar un proyecto. ¿Ya? Dale. Lo que pasa también quizás nuestra industria o el medio es muy regular. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, yo tengo una pega ahora en noviembre y después pueden pasar 2 meses que no pasa nada. Entonces, sí, claro. Sí. Ahora veo lo importante que es eso es clave porque también y acá quizá no hay ningún inversionista aquí porque ya bueno, ojalá que este video no lo vea ningún inversor después. Corten esta parte. Un inversionista no va a financiar nunca un negocio que no tenga flujos recurrentes, bueno, nunca. Eso no sé, tiene que ser una película, bueno, en este caso, o un juego de video o algo así, que eventualmente pueda generar flujos futuros recurrentes, ¿cachai? Que se suba a internet y que lo puedan descargar y que puedan pagar una membresía, pero que de alguna manera genere recurrencia. Si no, no te van a financiar. También es muy difícil cuando ya hay meses o menos de un año tener un contrato por una pega fija, ¿cachai? Sí, efectivamente, mira, y ahí está justo la lámina siguiente. Cuando en los casos de ustedes, cuando están recién partiendo, otro término en inglés, lo que hay que tratar de hacer es financiarse con fondos propios. Bueno. Por eso lo que yo decía, que un tipo al que tú le vas a presentar una empresa, un proyecto de inversión, va a mirar y va a decir, ya, lo que les dije, el test ácido. ¿Cuánta plata necesita? ¿Para cuánto tiempo? ¿Y a qué velocidad lo quema? Después dice, bueno, a lo que ha llegado, ha sido capaz de financiarlo con su propia operación, eso ya es muy bueno, ¿cierto? Como este concepto bootstrapping, que básicamente es como hacerlo lo más liviano posible, ¿ya? Si no, bueno, genera dudas. Estas cosas van generando como dudas. Punto clave, un inversionista privado nunca te va a poner plata para financiar deuda. Puede ser una parte muy chiquitita, pero para financiar un negocio que no tiene la posibilidad de generar recurrencia, ¿ya? Y también Corfo hoy día, por si acaso, o al menos los fondos que nosotros estamos manejando, lo que yo veo en Corfo es que incluso para proyectos que son más tradicionales, también están tratando de llevarlos a que generen modelos de recurrencia, ¿ya? Eso es importante. ¿Está claro? No estoy hablando en chino. Veo algunas caras como de... Pregunten nomás, por si acaso. Y bueno, un tip nomás financiero contable. Cuando ustedes hacen un videojuego típicamente o un software, un error común es no contabilizarlo como un activo, ¿ya? Entonces lo pasan porque un software lo desarrolla un equipo, ¿cierto? Entonces lo ponen ahí en la contabilidad tributaria como gastos de personas, ¿cierto? Que desarrollan un equipo. Es un sueldo, es un gasto. El problema de eso es que cuando tú vas a levantar plata, ya el otro lado,
y no hiciste la contabilidad financiera, no la tributaria, porque tributariamente eso está bien porque tenéis que pagar los impuestos por lo que estáis haciendo. Cuando vayas al banco y no tienes activos, el banco no te pasa plata. No sé si me explico, pero tienen ustedes que tener, idealmente, y esto también es para sus contadores, dos tipos de contabilidad separadas, la contabilidad financiera y la tributaria. La tributaria le pagan los formularios 29, el IVA, los PPM, pagos provisionales mensuales que permiten en la operación renta del año siguiente pagar menos plata, o porque ya vinieron como provisionando la utilidad del año siguiente, ¿no? Y estamos en operación renta por si acaso, así que los que tienen empresa también pónganle ojo porque hay que hacer estas cosas para pagar renta. Entonces, dos tipos de contabilidad, tributaria y financiera, ¿ya? Y para levantar plata, para hacer todas estas cosas, con negociar con bancos y ir a buscar financiamiento, es la contabilidad financiera la que sirve, no la tributaria. ¿Ya? Bueno, créanme, si no lo... Los activos son todo lo que tienen. Sí, pero los activos son todas las cosas que ustedes tienen, pero lo más importante en estos casos es que cuando es un software, y ustedes venden ese software, porque venden la licencia, lo que sea, lo tengan contabilizado como un activo. ¿Ya? Porque ese activo va perdiendo valor en el tiempo, porque ustedes cada actualización le van aportando más valor y lo van gestionando, pero es un activo. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo? Son activos intangibles. Sí, son activos intangibles. Financieramente son los activos menos líquidos que hay, porque como que uno puede liquidar, vender una mesa, si tiene, o una cámara o lo que sea, pero es como conceptualmente muy complejo ir a liquidar un software. ¿No? Son ceros y unos, finalmente, son bits que están por ahí. Cuando tú hablas de como la parte financiera, la contabilidad, no me acuerdo cuál fue la palabra que utilizaste, como dijiste... Contabilidad tributaria y financiera. Ya, la financiera tiene que ver cuando, por ejemplo, yo voy al banco y llevo no sé, un flujo de caja con un BAN. No, ¿eso? No es eso. Ya. No, porque eso es una evaluación de un proyecto. Pero entonces, ¿de qué forma yo le demuestro al banco que financieramente mi negocio tiene liquidez, por ejemplo? Sí, porque o sea, es que el banco no le interesa si tú tienes liquidez, no le interesa tanto si tú tienes liquidez. Ya. Le interesa saber qué activos tienes. Ya. Porque eventualmente si tú quiebras, te puede echar manos a esos activos. Ya. Porque si tú vas al banco es porque necesitáis plata, Claro. porque no tenéis liquidez, ¿no? Ya. Como más o menos. Ya, pero entonces si tú porque tributariamente el activo intangible como que no paga impuestos. El software no va a pagar un impuesto. No. Pero tú efectivamente tienes que pagar impuestos por la gente que tienes trabajando ahí, ya sea porque le pagaste, porque les pagaste con boleta de honorario. Claro. Entonces hay una operación tributaria asociada a eso. Ya. ¿Ya? Pero si vayas a buscar plata, ya sea a un inversionista o a un banco, tú tienes que decirle a ese banco que tú que efectivamente tienes un activo con el cual tú operas tu empresa. Y ese activo es tu software. Ah, ya, entonces en ¿Cachai? el fondo tú tienes que ir a mostrarle al banco todo lo que tiene Sí. de disponibilidad de tu Sí, claro, negocio sí, para, sí. en el fondo, en caso de poder, Sí. con esto yo juego. Claro. Entonces, una película puede ser un activo, un videojuego, es Ya. software. Son ceros y unos, finalmente. Son Sí, cadenas tu de 1 y 0. Tu maquinaria, en el caso de que sea Entonces, un tipo de empresa. el banco va a mirar ahí, porque si tú no tienes activos, eres una consultora, Ya, ¿cierto? claro. O sea, una empresa consultora, ese gallo no tiene computadores. Sí, weón. know-how. Y no le van a pasar. En general es más difícil para una consultora tener plata, ya sea de un privado o de un banco, porque no tiene de dónde liquidar. Pues, weón. Aparte que si una consultora que no tenga un software o alguna plataforma, el conocimiento está dentro de la cabeza del director o del dueño, ¿cierto? Ya. Entonces, si ese gallo se va, muere. Entonces, eso es lo que tú tienes que mostrarle a un inversionista o a un banco, al que sea, que si tú te vas, o si ustedes se van, que fueron los creadores, hay una plataforma o hay un activo que puede seguir siendo explotado. Ya. Eso es básicamente. Gracias. Otra consulta, de los activos, en general la marca de tu estudio, etcétera, también es un activo. Sí, sí, claro. Y como el software es igual, es difícil cuantificar el valor de estos activos. Porque Las marcas son activos, sí, pues, y finalmente lo que pasa con las marcas es que tú puedes después
comercializar esa marca. La puedes vender, puedes valorizar, como que la marca finalmente después puede tener un valor, ¿no? Y Coca-Cola y todas estas cuestiones que son los típicos ejemplos como de marketing o de la universidad de pregrado, no tengo idea, es que son marcas que valen mucha plata, más que el mismo producto. Y probablemente si tú vas a los estados financieros de estas empresas que tienen marcas muy valiosas, deben tener como activo la marca. Entonces, marcas McDonald's o lo que sea, Coca-Cola, es una marca que es un activo de esa empresa que el fundador o el directorio de estas empresas que son más grandes pueden decir, mira, nos vamos y la vendemos y después hacen comerciales y la marca después aparece en un recital. Y eso es un activo, es la gestión de un activo. Eso. ¿Te respondí la pregunta? Sí, lo que pasa es que igual es un poco complicado poner algún valor o hay que hacer un estudio para valorizar estos tipos de activos. Sí, es complicado. Lo que yo recomiendo y he hecho es como... Porque, bueno, esto puede ir cambiando en el tiempo, en el fondo, la contabilidad, pero la primera aproximación más trivial es cuántas horas gastaste y cuál es el valor hora, y ese es el valor el inicial, digamos. Ya eso después, como te decía, como vas haciendo gestión en el tiempo, y idealmente el activo tiene que ir subiendo su valor, puedes gestionarlo, pero para poder hacer la primera aproximación de valor a ese activo es cuántas horas te invertiste, la gente que la invirtió, sumas las horas, multiplica y te da aproximado que no sé si es bueno o malo, pero es algo relativamente razonable. Voy a avanzar porque me he gastado harto en esto. ¿Tú? Sí, pues, sí. Ya, a ver, bootstrapping, lo que les decía, costos al mínimo posible, tratar sí, mandé un condoro, casi me caí. De minimizar el burn rate, que es la tasa de uso de plata, ¿no? Pongo esas botas como ejemplo, digamos. Te quiere decir que usar lo mínimo posible o ser lo más lean. No sé si han escuchado la palabra lean, hace usar harto. Tiene que ver con ser muy eficiente en el uso de los recursos. A ver, hay algunas cosas que se pueden hacer, postergar inversiones, arrendar en vez de comprar, típico, o sea, tener un espacio chico, tratar de no contratar equipos si no es necesario. Típicamente lo que yo veo mucho que ocurre es que tienen algo de plata y se ponen locos contratando y no hay que tratar de no hacer eso. En la medida de lo que más se pueda hacer de parte del propio emprendedor o empresario, hay que hacerlo, ¿verdad? Obviamente hay límites razonables. Si ustedes tienen una operación determinada y pueden delegar el pago de cheques, por ejemplo, no lo hagan ustedes, digamos. O sea, eso también tampoco es como... No sé si me explico, pero se los digo porque lo veo harto. Emprendedores que tienen una tecnología súper interesante, que están haciendo cobranzas, por ejemplo. Esas cosas hay que tratar de delegarlas porque no son tan relevantes, ¿ya? Aprovechar la infinidad de servicios gratis y baratos que existen. Bueno, yo supongo que ustedes conocen las plataformas de Google para poder hacer gestión gratis, ¿no? Marketing, redes sociales, Google, Facebook, un montón. Oficinas, lo que decía, coworks, incubadoras, infraestructura tecnológica. Amazon tiene un programa de servidores re barato. Así, hay varias cosas, ¿ya? Bueno, lo que les estaba contando de técnicas Lean Startup que está súper, o estuvo de moda, ya no sé tanto, que básicamente implican como ser ágil en el desarrollo, como ir haciendo versiones iterativas de un producto de a poco y rápido, de manera tal de ir construyéndolo de manera más eficiente posible, ¿no? Pagar a colaboradores clave con participación y renta variable en vez de sueldos de mercado, eso es importante. En las empresas sociedades limitadas, o sea, sociedad por acciones, las SPA, ¿conocen lo que es una SPA, una limitada? ¿Sí? Ya, bueno. En las sociedades por acciones, una de las gracias que tienen las sociedades por acciones es que ustedes pueden hacer una cuestión que se llama ESOP, que básicamente es que toman un pool de acciones de las que emiten cuando parten la empresa, ¿no?
y las pueden destinar después a distintos usos. Y uno de esos usos típicamente es generar programas de incentivos para empleados clave. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3%, lo que sea, para efectos de traer un buen programador o un director. Ese tipo de cosas se hacen. ¿Ya? Es que más que contable, tiene que ver con la estructura de tu empresa, con el pacto de accionistas. O sea, es más complejo, pero tiene que ver con cómo tú piensas tu empresa y los mecanismos de incentivo para el futuro. Pero esto no es solo contable. Esto último que dije, los planes de incentivos, acciones. Sí, pero ¿tienes un pacto de accionistas? Es tuya, estás solo. Y tú tienes 100% de las acciones. Ya, bueno, cuando emitas una próxima ronda de acciones o hagas un aumento de capital, ahí vas a tener que toparte con esto. ESOP. ESOP, ESOP. ¿Ya? Que es el mecanismo de incentivo para los stock options, básicamente. ¿Ya? Y de nuevo, vuelvo a los anglicismos. Estas cuestiones, la mayoría fueron inventadas en Estados Unidos, así que por eso en inglés. Ya. Bueno, otra forma que es como lo que les decía antes, el mejor de los mundos es que aumenten sus ingresos, vendan más, aumenten la venta, ¿cierto? Y hay algunas técnicas para poder aumentar la venta que no es parte de esta charla, pero es importante que ustedes lo consideren, que para vender más ustedes pueden tener procesos de venta. El año pasado fui tutor del programa de Proyecta de unas chicas que tienen una productora. Y la primera, de lo que me di cuenta así, al principio es que ellas, por ejemplo, tomaban o ponderaban con igual importancia a un potencial cliente que les podía comprar 500 lucas, un matrimonio, por ejemplo, o una compañía o alguien que les podía pagar 10 palos. Entonces, la primera pregunta que yo les hice o les hacía era, bueno, si tú estás dándole igual importancia al que te está pagando 500 lucas o al de 10 palos, estás tremendamente equivocado. Porque no tiene sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer, digamos? ¿Cuál es el proceso de venta? Vamos a enfocarnos y orientarnos a los que nos pagan 500 lucas y por lo tanto tenemos que buscar muchos de 500 lucas y ser muy eficientes, o vamos a buscar los de 10 palos o los intermedios. Entonces ahí hay preguntas como de proceso de venta, bueno, tengo otra charla donde hablo específicamente de procesos de venta, cómo calificar, pero tiene que ver con cómo ustedes son buenos en entender muy bien el tipo que llega a tu puerta, te toca y te dice quiero comprarte o dame una cotización. Ustedes tienen que ser muy buenos en eso, tienen que ser capaces de rápidamente mirar a un gallo que te llega a pedir algo y decirle, ¿sabes que no? No te puedo, yo no, porque va a ser más costoso que beneficioso poder atenderte. Es un poquito contraintuitivo, pero efectivamente hay muchos casos que eso es así. Y acá, bueno, un par de cosas que tienen que ver como con literatura, digamos, pero los early adopters son, en casos de desarrollo más tecnológicos, son tipos o segmentos que están dispuestos a probar el producto contigo y a co-crearlo de alguna manera, ¿no? Entonces, encontrar ese tipo de clientes es muy bueno en general. Ya bueno, lo que les decía la Dani al principio, el Valle de la Muerte, yo creo que esto lo han visto un montón de veces, y no quiero como detenerme acá, pero idealmente el Valle de la Muerte debería ser financiado cuando son con capital, aportes de capital de terceros, con fondos ángeles, que son aquellos que confían y van al riesgo, o con las FF, las 3F, Family, Friends and Fools. No sé si lo han escuchado, como la familia, el tío, el amigo que te pasa plata, que pierde plata o que está dispuesto a perder algo de plata. ¿Ya?
Este es el Valle de la Muerte cuando llegan a break-even, que es como el punto de equilibrio en español, ¿ya? Y lo que dice la literatura, y esto no es tan así, pero lo que en el mundo ideal debiese ocurrir, es que ustedes después no tengan déficit, sino que solo puedan financiar crecimiento, ¿ya? Esto tiene que ver con la necesidad de plata. Y bueno, y en etapas posteriores ustedes van a ir a fondos de inversión ángeles o a fondos de capital de riesgo o a adquisiciones, lo que dice la literatura, digamos. Esto es más o menos así, más o menos, ¿ya? Y aquí es un IPO, esto es muy gringo, aparte está en inglés, se nota, pero las empresas gringas hacen IPO, salen a bolsa y, no sé, Facebook, en fin. Pero la evolución en general es más o menos esta, ¿ya? ¿Está claro hasta el momento, no? Ya. Financiamiento por etapas. Es relevante, y esto es también un hecho, ustedes tienen que tratar de financiarse siempre por etapas y tratar de pedir la menor cantidad de plata posible a un tercero. Si es un subsidio, da lo mismo, como que mientras más grande sea, mejor. Si es un tercero que te está pidiendo ya sea propiedad o ya sea reporte, que sea lo menos posible, porque mientras más plata pone, más te molesta. ¿No? Y bueno, y este financiamiento por etapas típicamente se ve de esta manera, ¿no? Como una etapa de idea, lo que está puesto como gráfico, así como curva, aquí está puesto como un sendero en una montaña nevada, ¿no? Idea, parten, después hacen un prototipo, luego validación técnica, luego primeras ventas y luego financiamiento de crecimiento, ¿ya? ¿Y por qué hay que financiar por etapas? Básicamente por lo siguiente. Por esto, ¿cierto? Porque al principio, esto es tiempo de desarrollo, ¿no? Entonces, y esto es una curva como de riesgo, mientras más temprano estén allá, ¿sí? En términos de tiempo, es más riesgoso para el que pone la plata, porque está poniendo plata en una idea, no sabe si va a funcionar, no tiene idea, ¿no? Por lo tanto, el valor o la valorización de esa empresa o producto o servicio, lo que sea, es menor, y esto es relevante. Dilución. ¿Saben lo que es dilución? La dilución básicamente es cuánto ustedes pierden de su propiedad, de la propiedad en esa empresa, por levantar plata o por tener terceros que invierten, ¿no? Entonces, si yo te pongo plata al principio, tú no tenés nada, una buena idea, lo que sea, y yo te puedo financiar la operación completa de un año, yo te voy a estar comprando básicamente esa idea, te voy a sacar. Entonces, te diluyo 100%. Si ustedes avanzan un poquito más, la dilución va a ser menor, probablemente el tipo te va a pedir, no sé, pues si es un inversionista tonto, te va a pedir 50%. Si es uno más razonable, te va a pedir, no sé, 20%. ¿Ya? Pero mientras más temprano, o sea, mientras menos cosas tienes, más allá, es menor tu poder de negociación, por lo tanto mayor es la dilución, o sea, mayor es el porcentaje que el tipo te va a quitar. ¿Cierto? Tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Y para acá, si ustedes avanzan, mientras más avances tienen, mientras más clientes tienen, mientras más mercados tienen, es menor el riesgo y por lo tanto, ahí ustedes van a estar, ese es el mejor de los mundos en el fondo, ustedes van a estar buscando plata para financiar crecimiento y no para financiar capital de trabajo, ni deuda, ni ninguna de esas cosas. Si concluyo todo lo que les he dicho hasta ahora, la idea es financiar esa deuda, esos déficits operacionales con la propia operación, con las ventas, ¿cierto? ¿Está más o menos claro eso? Ya. Bueno, esto se los dije antes, así que voy a pasarlo rápido. ¿Y por qué financiar por etapas? Bueno, esto también ya lo hemos hablado, así que después podemos profundizar si alguien quiere, me puede escribir, lo que sea, ¿ya? Y me demoré mucho más de media hora, así que voy a ir tratando de avanzar. A ver, esta es como la segunda parte de la charla. Voy a hablarles de fondos, tipos de fondos que tienen más que ver como con subsidios en general, para que vean a cuál pueden aplicar y ahí, bueno, podemos conversar, ¿ya?
analizar, gracias, de manera concreta qué tipo no sé, de financiamiento, de Sí, apoyo de sí, privado sí. hacia la... Ya, perfecto. Gracias. Sí, efectivamente. O sea, la primera parte fue como una parte un poquito conceptual para que entiendan las cosas que un gallo que te evalúa te va a estar pidiendo, ¿cachai? Yo creo que es importante que o sea, si no lo sabían, bueno, ahora más o menos como que saben qué les pueden pedir o qué te van a estar mirando, así que puede ser relevante por ahí. Ya bueno, a ver, como las primeras competencias abiertas, en general, son estas que están acá. Hoy día hay muchas más, hay muchas más. Esto traté de ser lo más extensivo posible, pero hay muchísimas más. Esto es para emprendimiento social, Chivas Ventures, Despega, BCI, becas Cristal Laguns, hay un montón, hay un montón. Entonces es cosa que ustedes puedan googlear y van a encontrar varias, ¿ya? Y bueno, ¿y qué es lo que típicamente te entregan? Entregan entre 0 y 5 palos, 10 como premio, que eso lo pueden usar libremente, a libre disposición. Y servicios y visibilidad. Servicios no tanto, más visibilidad como la prensa, que muchas veces es importante también, ¿ya? A ver, tips entonces de las competencias abiertas. Fase del proyecto idea, público objetivo, en general son como más orientadas para estudiantes de pregrado o posgrado, pero estudiantes. Entonces, si ustedes quieren aplicar alguna de estas, idealmente tienen que tener algún estudiante dentro del equipo, idealmente. Bueno, y también algunas público general. Lo que les decía antes, capital entregado, entre 0 y 10 palos, en formato premio. Hay algunas que se escapan un poco, pero tienen que hacer un procesos súper largos y que son súper difíciles, pero en general es por ahí. Y el grado de rigurosidad, que esto es súper importante, es súper bajo en términos de lo que ellos te piden de vuelta, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un premio. Entonces te dicen ya, te paso 10 palos y haz lo que quieras con esa plata. ¿Ya? Entonces, más o menos eso. Pero, y bueno, y por tanto, por todo esto, es muy difícil ganárselas porque, o sea, no sé si es muy difícil, pero postula mucha gente en general. Entonces ahí tienen que tratar de estar más o menos seguros de que pueden tener algo que efectivamente avance en las rondas de evaluación sucesivas que tienen estos fondos. Nada más que decir. Ya, bueno, Cercotec, que está abierto hoy día, o sea, todo marzo, si no me equivoco. Hasta el 9 de abril. Gracias por la aclaración. Entrega entre 3.5 no, porque tiene distintas líneas, pero es entre 3.5 y 10 en algunas, pero 6, el que está hoy día abierto es hasta 6. Y son como dos líneas, una para idea, que entrega hasta 2, si no me equivoco. 6 para nuevos negocios. No sé, yo el que está en estos días se te entrega 6 millones, de los cuales 4,5 millones son para inversión y 1,5 son para gestión, Ya. marketing, Ok, sí. Ese, a ver, es fácil adjudicárselo, por si acaso. No es difícil si es que ustedes hacen estas cosas que son bien costosas, es lo que les dije al principio. Primero tienen que mandar una postulación que es un poquito larga. No sé si la han visto algunos, pero es larga, ¿ya? Después, si pasan a la siguiente ronda, tienen que ir a 10 talleres, no sé, como 3 meses súper intensivos de pega, y la plata se las van a entregar como en septiembre, más o menos. Si necesitan esa plata hoy día, o sea, no es el fondo al que tienen que postular, pero de nuevo, si pueden esperar hasta septiembre, es una buena alternativa y es relativamente simple adjudicárselo. Ya, no es difícil, digamos. De hecho, estoy aquí con Cercotec. Idea puesta en marcha. Esto es importante, emprendimientos más tradicionales. O sea, acá la componente de innovación, entre comillas, que muchos de estos fondos tienen, acá no corre, en general. ¿Ya? Entonces, no necesariamente es algo como súper tecnológico, súper sofisticado. Yo hace unos años atrás apoyé a una chica que hacía pinturas, cosas por el estilo.
Sí, pues se me fue la palabra, pero hacía pinturas y como cosas de decoración, digamos, diseño, que no es tecnológico necesariamente, y se lo adjudicó. Así que eso es relevante. Hasta 6 millones puesta en marcha de actividades de estudios de mercado, operaciones, lo que tú estás diciendo. Y el grado de rigurosidad es medio bajo. O sea, para poder adjudicarse el fondo van a tener que estar yendo y es bien riguroso el seguimiento, pero después como que es más bien laxo el control en cuanto a cómo te gastaste la plata. O sea, tienen que rendir nomás, pero no es tan complejo, ¿ya? Y una cosa a la que tienen que tener ojo es que la plataforma de Cercotec tiene una pésima experiencia de usuario, es horrible. Así que tienen que tenerle paciencia por si acaso, ¿ya? ¿No hay nadie de Cercotec acá? No estoy diciendo. Porque yo ahora voy a postular al fondo Crece, creo, que es como el Colmena que decís tú. ¿Qué crees que buscan ellos en una empresa que ya lleva un año, por ejemplo, y necesita este capital? Entonces, ¿qué consejo me darías ahora que estoy...? Lo que tú tienes que ser capaz de mostrar ahí es básicamente que después de que termine el fondo, tú vas a estar en un estado superior al que está hoy día. Eso es. Y eso es como voy a crecer, voy a vender más, voy a tener nuevos clientes, nuevos productos, digamos. Voy a estar más capacitado. Ese tipo de cosas es lo que ellos buscan. Y obviamente que la empresa no cierre. Lo que dije al principio, como no te van a poner plata para financiar un año que después tú... O sea, tienes que ser capaz también de decirles, básicamente voy a crecer con esto y voy a tener una mejor posición, ¿ya? Ya, en XTP Labs hay algunos fondos como este que también BCI tiene algunas cosas, esfuerzos como corporativos que son poca plata, como 15 millones más o menos, y son programas súper intensivos cortos de aceleración que se llaman, ¿no? Y buscan, ahí está, buscan que ustedes puedan crecer rápidamente, típicamente para cosas que crecen muy rápido, tecnologías de información, en banca, finanzas, agroindustria, algunas cosas, ¿no? Entregan alrededor de 15 millones de pesos, eso vendría a ser como $40.000, $30.000 por ahí. Y grado de rigurosidad alto. Entonces, todos estos concursos como de aceleración y que te entregan 15 palos, te tienen ahí, pero te dan duro, porque además no son gratis. Un gallo que te pone plata tempranamente en un fondo como estos te pide cierto porcentaje y quiere que ese porcentaje crezca en valor y por lo tanto te va a apretar, ¿ya? Bueno, Startup Chile, que a mí me parece una súper buena alternativa para partir también. Voy al tiro para allá. Startup Chile tiene hoy día 3 fondos. El fondo inicial que se llama DS Factory, que es para mujeres, y entrega hasta 10 millones de pesos. Tiene el SEED, o semilla, que es este que está acá, que tengo caracterizado, que entrega hasta 25 millones. Y tiene el fondo Scale Up, que entrega hasta 60. ¿Ya? Entonces, el de 10 millones es para mujeres. Entonces, aquí, bueno, tiene que postular en inglés y esa es como la única condición que puede dejar fuera varias personas si no manejan inglés, pero no es tan complejo adjudicárselo, ¿ya? Típicamente tienen que tener un producto más o menos innovador o va a ser alguna tecnología, pero si tienen ese check, pues lo pueden adjudicar. Como 2 meses más o menos. Sí, más o menos. O sea, todo el tiempo, desde que abren la convocatoria hasta que te avisan que te ganaste la plata, como 2 meses. De ahí empieza a correr el tiempo desde que te formalizan y los contratos y eso puede ser más. Pero en general como 2 meses más o menos se demoran desde que postulaste hasta que te dicen que sí o no. ¿Ya? A ver aquí. No, Startup Chile no pide equity. No, nada. Esto es gratis en ese sentido. Igual, como dije, no es gratis porque tienen que rendir y tienen que ir a
a las capacitaciones y van a gastar tiempo, digamos, pero es gratis, no tienen que pagar después a nadie. Si les va mal no les van a pedir la plata de vuelta, que eso es bueno igual, ¿no? Supongo. Lo único que tienen que tener cuidado es que ponen como un hito intermedio. Milestone es un hito en la mitad. Si no lo cumpliste, no te pasan la siguiente plata. Entonces, lo que hacen es dividir en dos partes iguales. Entonces, si el proyecto que ustedes presentaron dura 6 meses, lo dividen en 3 y 3. Te pasan 10 millones. Si es que el proyecto era de 20, te pasan 10. Si cumpliste el hito en la mitad, te pasan los otros 10. Si no, no te los pasan, ¿ya? Pero es una buena alternativa y como que la única restricción es que tengan algo tecnológico, innovador y que tengan a alguien dentro del equipo que sepa inglés, ¿ya? Capital Semilla Corfo es súper parecido a Startup Chile, pero no les pide inglés, o sea, postulan en español y si se lo adjudican, tienen que ir a un patrocinador. Como UDD Ventures, nosotros somos patrocinadores de Capital Semilla y como nosotros hay muchísimos. Deben ser en Chile como 50, no tengo idea, por ahí, entre 30 y 50. Ya, todas las incubadoras son patrocinadores y hay una serie de otros agentes que no son incubadoras que también son patrocinadores. Entonces ahí ustedes... Patrocinador básicamente es porque Corfo le pasa la plata a ese gallo, a esa organización, y ellos son los que administran la plata. Entonces, por ejemplo, si ustedes se ganan un semilla y nos eligen a nosotros como patrocinador, nosotros les vamos a comprar las garantías. Esto es importante porque todos estos fondos tienen garantías. O sea, nosotros compramos la garantía, nosotros tenemos la plata en nuestra cuenta y les vamos entregando con remesas. Entonces, decimos ya, vamos a entregarle 4 remesas de 7 millones, por ejemplo. Por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, la primera remesa te la entregamos libre, segunda remesa vamos haciendo gestión del proyecto y tienen que ir cumpliendo con el plan de trabajo. Si no lo cumplen, el patrocinador le dice a Corfo, este gallo no está cumpliendo, y Corfo puede decir, pásale igual la plata, o me pueden decir, no le paséis más plata. O sea, depende un poquito de eso, pero es muy parecido a Startup Chile, ¿ya? La mayoría de los patrocinadores, hay muy pocos hoy día que son malos, digamos, pero la mayoría, nosotros por ejemplo tenemos una red de mentores, entonces los conectamos con mentores, no sé, nosotros tenemos de mentor al gerente de Codelco-Tec, que es la filial tecnológica de proyectos de Codelco, por ejemplo. Y ese gallo te atiende y te puede dar un consejo. Tenemos de mentor a, no sé, bueno, varios gerentes como... O sea, eso es muy valioso para efectos de poder avanzar más rápido o de mejor manera en un proyecto, ¿ya? El Capital Semilla creo que está abierto ahora. Y creo que está próximo Abrió a hace cerrar. como 2 semanas y Sí. abre como 3. Menos. Este llamado abre 2 veces al año. Ahora, que creo que está abierto y en septiembre. Entonces, es como que tenéis que meterte a la página y mirar. No lo recuerdo, la verdad, pero debes estar abierto ahora. ¿Ya? Mira, hay en Corfo, en el Facebook o en Twitter, tú te vas y hay una infografía de todas las fechas de esto que estoy hablando yo. Entonces ahí va a aparecer. ¿Ya? Ahora, el SAF-I, que es el instrumento que nosotros manejamos y que es como el 90% de nuestro tiempo de operación, es un fondo que nos permite entregar hasta 60 millones de pesos y un programa de aceleración, ¿ya? Bueno, me puse ahí arriba porque vengo de Ventures, ¿no? Pero hay más que lo entregan. Está la incubadora de la USACH, la incubadora de la Universidad de la UFRO, de la Universidad de Temuco, la Frontera, Crisalis, que es de la Universidad Católica de Valparaíso, Magical Startups, que es de Iván Vera, Santa María, Fundación Chile, la Católica, y me falta Imagine Lab, y me falta ninguno más, si no me equivoco. Bueno, hoy día Everis tiene este fondo, la incubadora de la Universidad de la U de Conce, y probablemente se me olvidó otro, pero de la Austral de Valdivia, también lo tiene. A ver, ¿y qué es este fondo? Que es lo que les mostraba antes. Lo primero que les mostré, esa lámina grande, que es lo que para cuál lo estamos buscando hoy día proyectos.
Es comercialización inicial y no tan inicial, como escala comercial, ¿ya? Ventas. Entonces queremos proyectos que vendan. Mientras más, mejor. No tiene un mínimo de venta cuando llegan, pero hay un sesgo hacia seleccionar las empresas que ya venden porque disminuye el riesgo, ¿cierto? Público objetivo, emprendimiento innovador, acá sí efectivamente entra tiene relevancia la palabra innovación. Entonces, independiente de cómo lo definamos y cómo podemos estar largamente discutiendo qué significa innovación, básicamente como que tenga un modelo de negocio que pueda ser blindado, que tenga ciertas ventajas, que tenga algo de tecnología. Paso por ahí. No. Pueden ser personas naturales que llegan con... Hemos tenido casos de chicos que están saliendo de la universidad o emprendedores que han llegado, no sé, un caso que apoyamos en 2013, un electroestimulador que apoya terapias de recuperación, ¿cómo se llama? Traumatológica. Y venían de la universidad, tesis, y formalizaron la empresa. Y bueno. En el transcurso del proyecto sí se exige que se formalice la empresa, ¿ya? Y esto sí, efectivamente, los que te ponen plata en SAF y en este instrumento te piden una SPA, porque no es gratis y uno toma cierto porcentaje de la empresa. ¿Ya? Hasta 7% podemos tomar. Entonces, para poder tomar ese porcentaje, uno necesita tomarlo en una sociedad por acciones. ¿Había una pregunta por ahí? Depende del modelo de negocio de la incubadora o de la aceleradora. A nosotros sí nos tienen que devolver. Nuestro modelo es, si tú quieres, me puedes pagar en los 2 primeros años de ejecución hasta el 65%, por ahí 68%, del fondo que yo te voy a entregar. Si no me lo pagas, yo después tengo un año para poder ejecutar ese porcentaje de acciones que... Y si yo después decido no ejecutarlo, no lo ejecuto y no pasó nada. Hay otras incubadoras que efectivamente entran, hay otras que te piden porcentaje de las ventas, va a depender del modelo de cada una. Pero por este instrumento todos cobramos, todos. ¿Ya? Y no sé si está acá, no, parece que no lo puse. Aquí está. Cada acelerador tiene su propio modelo de cobro, pero todas cobran. No, nosotros te cobramos a ti después. Pues. O sea, si tú entras a trabajar con nosotros y nosotros te financiamos con este fondo, eso tiene un costo para ustedes. Nuestro modelo está indexado más bien a la cantidad de plata que te logramos entregar, porque si te entregamos, por ejemplo, 40, se hace la proporción. 0.60 y algo por ciento sobre lo que te entregamos. Y eso es lo que me tienes que pagar. Esto funciona en base a que una idea buena, que a ustedes les es interesante y que saben que puede ser explotada. Luego de eso, ustedes le ponen todo el apoyo, ¿sí? todo lo que involucra poder asegurar sí, claro. el ganarse el crédito. No, o sea, nosotros lo seleccionamos en etapa temprana. ¿Ya? Y como te decía, puede ser un emprendedor que no tenga venta, pero que tenga algo interesante, o alguien que ya tenga ventas y que quiera crecer. Entonces nosotros agarramos por cada convocatoria como entre 5 y 7, y lo primero que hacemos es ponerle 2 mentores, como este personaje Codelco o personajes vinculados a fondos de inversión, 2, más nosotros. Entonces hacemos seguimiento por 5 meses. Entonces, si no fuiste capaz de, con los 2 mentores, con el seguimiento nuestro, con los talleres, todo lo que hicimos, de validar que que puedes crecer más y esto es muy grande o grande, te vamos a dejar fuera. Si eso se valida, pasamos a la siguiente ronda, ¿ya? Esto se divide en 2 rondas, 10 millones, donde hacemos estas cosas de los mentores, y luego el resto. Y digo el resto porque eventualmente son 50, pero puede ser que entreguemos menos plata. Ya, y en la siguiente ronda, nosotros ahí hacemos trabajo mucho más consultivo. Entonces, entramos a cada empresa, nosotros como equipo, y nos metemos a armar lo que decía yo atrás hace unos instantes, los procesos de venta. Entonces, nos aseguramos de que tú aprendas a vender bien. Nos aseguramos de que tengas un comité de asesores que te ayude una vez al mes. ¿Cachai?
Como que te damos eso para poder maximizar tu probabilidad de éxito. Entonces, si tú vendes más, si tú eres exitoso, me vas a comprar. Me vas a pagar lo que... Es básicamente más... Estoy siendo un poquito reduccionista, pero creo que estoy explicando relativamente bien como la lógica. Bueno, y hay otras incubadoras, las privadas típicamente Magical Startups y Imagine, que también es interesante, que no quieren que tú los recompres, quieren entrar en tu empresa. Y te van a seguir acompañando así hasta el infinito, digamos, hasta que ese 7% valga $2 millones, no sé. Que yo creo que es poco probable en Chile que eso ocurra, pero puede ser. Pero los proyectos que actualmente está entregando Corfo, que son en Semilla, que son de 25 millones de pesos, hay mucha gente que queda afuera porque Corfo selecciona aquellos proyectos que en teoría son escalables y que dentro del periodo de un año van a lograr vender $1 millón, lo cual igual es bastante. No, dentro de un año no, eso que no. Imposible. ¿Es el momento de la selección? No, yo creo que no. ¿Corfo, de verdad? Sí, yo he postulado con mi hermano en otros proyectos que lo hemos ganado y otros que hemos quedado fuera y los que hemos quedado fuera hay muchas variables en las cuales tú estás quedando fuera, o sea, hay veces que es de mala suerte porque justo fuiste el primer día en donde en el primer día evaluaron a 300 proyectos y son 3 días de evaluación y en el último día hay evaluación estos procesos son, como todo proceso humano, tiene pifias, errores, nosotros nos hemos equivocado infinito. Todo lo que queráis, nosotros lo hemos hecho. Pero te lo digo porque uno no tiene tampoco una bolita de cristal. Si yo pudiese decir hoy día, mira, este proyecto va a vender en un año más $5 millones, por decir cualquier cosa, ¿no? Le pongo plata, pero no puedo hacer eso. Entonces, de hecho, la mayoría de los proyectos que nosotros hemos invertido hoy día no existen. Y así pasa con todos. Pero así funciona esto, es como apuesta. ¿Ya? Me pasé largamente, pero voy a tratar de apurarme para terminar luego. Ya, 60 millones por equity, entonces, bueno, hay algunas, la Católica no toma equity, por ejemplo, sino que pide porcentaje de las ventas. Entonces, si tú vendes más, tienes que pagarle más plata, con ciertos topes. Y bueno, grado de rigurosidad súper alto. Acá, nosotros al menos, si un emprendedor no nos responde, no nos pesca, chao, a la casa. No nos interesa que un gallo no quiera ayuda. ¿Ya? Y probablemente todos los que tienen este fondo les interesa que ustedes o el emprendedor esté muy involucrado en trabajar con la aceleradora o incubadora. Bueno, hay Guaira, este caso es solo Guaira, pero es Guaira, Maciza Lab y Engie Factory en Chile. Son brazos inversores de empresas grandes, tradicionales, que tienen fondos para poder invertir en emprendimiento. ¿Ya? Y típicamente en emprendimientos que tengan que ver con el negocio de la empresa, ¿no? Guaira en cosas que tengan que ver con tecnología de información, comunicaciones, que le puedan generar valor a Telefónica. Maciza Lab con temas de diseño, ahí probablemente ustedes pueden mirar lo que está haciendo Maciza. Diseño, mobiliario, industrias creativas en algunos casos. Y Engie Factory, energía. ¿Ya? Transmisión eléctrica, distribución, almacenamiento. Y bueno, y esto sí que es rigurosidad altísima, porque ya una empresa se está poniendo plata, es como que ese gallo no quiere que te vaya bien, pero te va a pedir infinito. Bueno, a ver, rápido, inversionista ángel. Son inversores que confían en ti, que típicamente te pasan entre 15 y 60 palos. No son tan rigurosos, pero te acompañan en general, ¿no? Fondos de Venture Capital, que ya estamos hablando de crecimiento, financiar entre 200 y 2.000 millones de pesos en Chile, Latinoamérica, excepto Brasil. Brasil se asemeja un poquito más a Estados Unidos o Europa, pero estos son los fondos Venture Capital en Chile, entre 200 y 2.000 millones. ¿Ya? Hay como 10 más o menos en Chile, no son tantos. Esto está partiendo igual, no tenemos tanto tiempo. Pero es interesante si es que ustedes en algún momento llegan acá, puedan conversar también con fondos de Venture Capital, que básicamente busca que ustedes se internacionalicen, que crezcan mucho. Y bueno, y con esto termino.
voy a avanzar rápido como para... Como resumen, digamos. Por etapa del proyecto, esto no necesariamente es tan taxativo como está puesto acá, pero más o menos funciona de esta forma. Entre idea y prototipo son recursos propios, bootstrapping, lo que hablamos antes, como traten de hacerlo con sus propios medios. Y las 3F, los Family, Friends and Fools. Luego prototipo y validación técnica, concursos, desafíos, semilla, Startup Chile, este tipo de cosas. Luego validación técnica y primeras ventas, incubadoras, aceleradoras, nosotros digamos que estamos como por acá. Crowdfunding, Brota, no sé si lo conocen, es una plataforma de financiamiento colectivo. Inversionistas ángeles y luego ya cuando están financiando crecimiento y las escalas ya superiores de su empresa, un fondo de venture capital o un banco, básicamente. Y bueno, y con eso termino. Ahora, hay redes establecidas. Hay una que se llama Chile Global Angels. Global Angels, que es de Fundación Chile. Hay otra que se llama Santiago Angels, todo en inglés. Y bueno, pueden poner ahí Angels Chile y te van a aparecer, te aparecen. Ya. Sí, hay redes, sí, efectivamente. Y hay... Lo que pasa es que como esto es asimétrico, entonces por eso estamos nosotros, y aquí estoy yo para poder contarles un poquito de estas cosas, pero sí, hay algunas redes, ángeles, entre redes, ángeles y fondos de capital de riesgo, en Chile son como 10 más o menos, si no es tanto tampoco. Y se topan todos, o sea, un inversionista de una red ángel de Chile Global Angels es a su vez inversionista o aportante en un fondo que la plata no está tan distribuida en Chile, entonces no es ningún misterio, pero por eso están ahí todos más o menos mezclados. Chile Global Angels es como una de las más activas, que yo creo que por ahí tenéis que partir, visítenla, es de Fundación Chile. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Estos fondos que siempre piden como innovación basada en la tecnología, ¿van más dirigidos como a productos? ¿O también puede ser, por ejemplo, un servicio que incluya cosas tecnológicas? ¿Sí? O sea, productos y servicios, la verdad. No hay una distinción, como dije, taxativa entre esto es un producto, sí, esto es un servicio, no. Típicamente hoy día ya como que todo producto requiere un servicio, o todo servicio como que se basa de alguna manera en algún producto. Como que ya no es como... La consultoría es lo único donde tú decís, bueno, es solo servicio, digamos, pero la mayoría de las otras cosas tiene una doble componente. ¿Incluye dentro del financiamiento alguna la industria cultural, por ejemplo? ¿Cómo? Corfo, ponte tú, da estos capitales a industrias culturales, que sea teatro, ballet. Sí, o sea, a ver, lo que no quise hacer hoy día fue como... Quise mostrarles el panorama general donde ustedes podrían aplicar con sus proyectos. Porque lo que creo que pasa comúnmente es que vienen la gente de industrias creativas a hablar del Fondart y de todos esos fondos que claro, efectivamente son más pensados probablemente para personas como ustedes que están desarrollando un producto acá, pero también tienen estas opciones, ¿cierto? Entonces, como dijo la Dani, nosotros tenemos dentro del portafolio de nosotros, de la empresa, tenemos varias soluciones de diseño, por ejemplo, y que le hemos puesto el fondo SAF. Y que vinieron de un Fondart y, como no sé si conocen Plants, una aplicación para gente de botánica, de plantas, nos da lo mismo. Ese gallo se ganó como todos los Fondart, todos los fondos de industrias culturales, y luego pasó a SAF. Y el SAF era mucho mejor para él porque era más plata, porque iba a tener más apoyo. Entonces, como que yo quiero decirles que todos estos fondos en general, además de la plata propiamente tal, que sirve mucho, tienen una componente de servicios y apoyo que es súper relevante para efectos de que no malgasten la plata. Porque
Es que lo que yo he visto, al menos en los Cercotec y estos fondos culturales, es que la plata la terminan quemando en tonteras. Bueno. Generalmente, digo, no en todos los casos, pero es muy común. Sí, me gustaría saber acerca de cómo valorar una marca o un proyecto como software como activo, como decía, ¿sí? Y me interesa particularmente el tema de, supongamos que es por el tema de recurrencia, una versión nueva. O sea, tengo versión 1.0, tengo versión 1.1. Eso yo lo puedo marcar como activo futuro en el fondo, porque me va a implicar gasto, obviamente, pero va a ser una mejora sobre lo que ya tengo actualmente. Eso, gracias. Sí, o sea, a ver, como... Sí, a todos que sí, se puede todo lo que estás diciendo. Las formas de hacerlo pueden ser tan complejas como tú quieras. O sea, y hay literatura súper técnica, modelos matemáticos súper como extraños para poder valorizar activos intangibles, pero yo diría que también tiene que responder a una pregunta particular. O sea, si estáis buscando plata, sí, hazlo. Primero, una cuestión de orden. Yo creo que, y en recomendación, hay que tener separada la contabilidad tributaria de la financiera. Eso hay que hacerlo sí o sí. Y dado que tienes que hacer eso, vas a tener que valorizar tus activos intangibles. Porque financieramente tus activos intangibles no están en la contabilidad tributaria. ¿Ya? La contabilidad tributaria no te los entrega valorizados porque todo el esfuerzo que tú hiciste, ya sea de pagarle a un proveedor para que te lo desarrollara o de contratar tu propio equipo de desarrollo, van a estar en una factura de proveedor o en sueldos, respectivamente. Entonces, la tributaria no te lo entrega. Financieramente sí. Eso es importante porque para efectos después de profesionalizar tu empresa, que es tener un directorio o tener un inversionista, ese tipo te va a pedir que tengas eso hecho. Nosotros lo pedimos. Ahora, inversiones sucesivas, efectivamente, esto es también, esto es evolutivo, digamos, y finalmente las finanzas tienen que responder a la estructura del negocio, y si tú vas agregándole funcionalidades a tu producto de software, tienes que ir reflejándolo contablemente en la contabilidad financiera, en el valor de ese activo. Tiene que ir aumentando el valor. Es como que, no sé, tú tienes una planta de... ¿Ah? Yo lo hago así, bueno. Las veces que me ha tocado yo lo he hecho con horas hombre, prorata y filo, porque si no es muy complejo, como que... o sea, si tu pregunta es, si lo tienes que hacer hoy día, ¿sí? Sí, claro. Yo lo haría así. Yo lo hago así. ¿Estamos? Oye, muchas gracias. Espero que le haya servido, no haber sido tan fome ni chino. ¿No está en mi mail? No. Sorry, vengo llegando de vacaciones, así que probablemente no lo noté. Anótenlo si es que quieren escribirme. jccorrea @udd.cl. jccorrea@udd.cl. Gracias por venir. Eso, muchas gracias a todos. Se cierra este ciclo de Proyecta que volverá.